Hola, buenos días. Me escucha, ok. Muy buenos días a todos. Un placer saludarlos. Mi nombre es Norángel Villarroel. Yo creo que ya estamos listos. Vamos a ir avanzando con el webinar. Un placer saludarles. Como les comenté, yo soy gerente de producto o product manager de la marca Juniper en Ingram, Chile. Un placer saludarlos nuevamente, como les comenté, y en esta oportunidad, obviamente, nos encantaría, presentar a Javier Grisuti, que es el ingeniero especialista en Juniper y que nos va a acompañar en esta presentación. Muchísimas gracias de verdad al equipo de Juniper quien va a estar presente. Vamos a contar con bastante información, bastante valiosa en esta oportunidad, lo que es el área de cybersecurity. Javier, sin más preámbulo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Javier, no te escucho por si acaso. Hola, ¿qué tal? Sí, algún problemita ahí con el mute que no me respondía. Norangel, muchísimas gracias. Espero que, como les dije, les guste el contenido de este webinar. Eh, Quiero dar la bienvenida a todos los participantes y el agradecimiento a ustedes, ¿no? A la gente de Ingram por haber organizado este webinar. La idea de hoy es hablar sobre ciberseguridad, ¿sí? Y compartir con ustedes lo que hemos visto en este contexto hoy dentro de las empresas y las nuevas técnicas que se aplican en el networking para prevenir las amenazas existentes. Voy a contarles un poco cómo es la visión de Juniper sobre ciberseguridad, que nosotros llamamos, como acá ven en el slide, Connected Security. Como les contaba Norangel, mi nombre es Javier Grisuti, trabajo en Juniper Network como consultor especialista en el área justamente de ciberseguridad, SD-WAN o AI-Driven Enterprise, que así denominamos en Juniper a ese área. Pueden ubicarme fácilmente por LinkedIn para ahí enviarme algún correo o hacer consultas posteriores y mantenernos en contactos. Vamos a organizarlo de la siguiente manera. De cualquier consulta que surja, ustedes tienen ahí un chat en el que pueden escribir las consultas que quieran. Yo tengo algunos de nuestros colegas, de mis colegas, nos están ayudando para responderlas. Las consultas que queden en el final las responderemos también en un formato en vivo y a voz. Además, durante el webinar vamos a lanzar unas preguntas para que sean respondidas por ustedes y evaluar, digamos, las preguntas que son respondidas en forma correcta, el grupo de personas que han respondido de forma correcta. Bueno, algún premio sorpresa en el final del webinar vamos a estar repartiendo. Bueno, sin más, vamos a comenzar un poco a compartir con ustedes la agenda. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a hablar de justamente la visión de ciberseguridad de Juniper, que se denomina Connected Security. ¿Cómo está el cibercrimen hoy? Digamos, con esto de un poco de las situaciones actuales y las organizaciones empresariales. ¿Cómo combatir el cibercrimen desde el punto de vista de red? Vamos a ver cuál es la familia de equipos de nueva generación y cómo es la solución completa. ¿Qué son los servicios avanzados, ¿sí? de security que nosotros tenemos, la Advanced Threat Protection, la protección avanzada de amenazas que Juniper tiene, cómo es ese servicio y cómo ese servicio está enlazado con las funciones de inteligencia artificial? Vamos a hacer una descripción de los mismos, cómo ese contexto lleva y cierra a la visión de Connect Security y dejamos en el final unos minutos para las preguntas y respuestas en vivo. ¿Sí? Connected Security es, como les decía, la visión de Juniper de seguridad y esto implica que nosotros, ¿qué es lo que queremos lograr con esto? Es salvaguardar los usuarios, las aplicaciones y la infraestructura
extendiendo la seguridad a todos los puntos de la red. O sea, apalancándonos en la red, en el networking en general, para brindarle seguridad a toda la red. Juniper va a hacer un uso completo de la arquitectura existente para utilizarla como muralla genérica hacia cualquier amenaza que aparezca. Esto vamos a irlo desgranando de a poco y vamos a ver cómo lo logramos. Cómo lo logramos es lo que vamos a hablar, pero también es importante entender el contexto, ¿no? Cómo está hoy la ciberseguridad. ¿Qué vemos en estos últimos tiempos? ¿No? La mayoría de los vectores, digamos, de distribución de los malware, esto, de las últimas estadísticas, lo que se podría llamar, digamos, el acceso inicial que aparecen dentro, digamos, de las cadenas de ciberseguridad, ha aumentado considerablemente, siendo el phishing o el robo de datos a través de llamadas telefónicas, como, o los fraudes amigables que tienen que ver con la ingeniería social, los que más han aumentado en los últimos tiempos. Esto viene muy fuerte de la mano, digamos, de la conectividad que hoy tenemos. Es muy difícil, digamos, para los usuarios, sin educar, digamos, al usuario final, prevenir estos accesos iniciales. Entonces es importante, digamos, tener en cuenta este tipo de prevenciones, ¿no? Lo segundo que vemos es que, digamos, la gran cantidad de dinero que se maneja en el cibercrimen hace que también las empresas estén en inferioridad de condiciones. Los ataques son cada vez más sofisticados y fuerzan, digamos, a que las empresas no puedan hacer inversiones parciales, sino que tengan que cubrir una amplia gama de problemática de seguridad. Porque cualquier punto débil que se deja sin cubrir puede ser justamente atacado. Y es donde el hacker busca ese punto. ¿Sí? Ya, digamos, el hacker no es la visión idealista que podríamos llegar a tener sobre algún adolescente intentando jugar de alguna forma con los sistemas, sino que ya son empresas y organizaciones criminales que van detrás de esto. Varios casos durante los últimos meses, relevantes, digamos, en el caso de Banco de Estado en Chile, el caso en Tesla, casos en Argentina como la base de datos de migraciones o la empresa de Telecom han sido víctimas de estos distintos ataques con diferentes tipos de malware y, bueno, que han producido de alguna manera enormes gastos. También hay un cambio importante, digamos, antes del COVID muchas empresas sabían que tenían algún problema, digamos, de seguridad, pero se sentían, digamos, en falta porque no habían hecho los gastos necesarios para afrontar los problemas de ciberseguridad y tampoco tenían la gente capacitada para hacerlo. Durante la pandemia, digamos, durante todo este confinamiento y el cambio del trabajo a los formatos remotos, bueno, se vio que, bueno, la incidencia tanto de los spams, digamos, como de los phishing ha aumentado considerablemente y la mayoría de las empresas ha sentido el impacto en lo que tiene que ver con su estructura, digamos, de conectividad y con los problemas de ciberseguridad. Muchas de ellas han tenido consecuencias importantes y la mayoría han tenido, una gran cantidad han tenido situaciones críticas en el sentido de pérdida de datos, de robo de información, ¿sí? ¿Qué va a pasar para más adelante? Bueno, lo que estamos viendo hoy ha sido un acelerador de algo que se venía gestando, que es el trabajo, el teletrabajo, la atención online de la mayoría de los servicios, tanto empresariales como por parte del Estado. Entonces, esto es algo que no es transitorio, sino que va a ir para adelante. O sea, va a continuar lo que podemos decir, esta nueva normalidad. Y eso hace que, bueno, que todos estos sistemas sean muy atractivos
para el cibercrimen, ¿no? Y muchas empresas, bueno, evalúan que tienen una cierta incertidumbre en este área, con lo cual es una gran oportunidad justamente para plantear cuál deberían ser las estrategias a la hora de prevenir y de, digamos, minimizar los riesgos que comprometen a la seguridad de las redes, y de las aplicaciones y de los usuarios. Digamos, como decíamos, a medida que los trabajadores se distribuyen más y las amenazas, digamos, se vuelven más sofisticadas, los profesionales de seguridad se van a enfrentar a nuevos desafíos, ¿sí? Y las empresas también a un mayor riesgo. Entonces, necesitamos que la red, ¿sí?, donde hemos hecho grandes inversiones, sea consciente de estas amenazas y tenga una agilidad para responder a las mismas, ¿sí? Esto es justamente Connected Security, que va a hacer que todos los elementos de la red trabajen en conjunto para dar, por un lado, visibilidad y tomen una acción cuando detecten una amenaza. Entonces, nosotros vemos, digamos, como más allá, digamos, de los usuarios en sí, de la educación del usuario, que es muy importante, la red particularmente ha tenido muchos cambios en los últimos tiempos. ¿Qué son estos cambios? ¿Qué cambió en el escenario? Hay factores que influyen muy fuerte en lo que hace a la seguridad en redes. El advenimiento de los sistemas de IoT, que nosotros, digamos, el Internet de las cosas, todos los sensores, dispositivos que se conectan a la red, no han sido pensados desde el punto de vista de seguridad. Entonces, y tienen desarrollos que están centrados probablemente en el ahorro de batería, en el ahorro, en realizar un código mínimo en estos equipos para que los recursos que ellos manejan sean muy efectivos. Son pequeños recursos de hardware, pero digamos, cumplen su función, censan la temperatura, censan las humedades, son cámaras de video, pero estos justamente son estos dispositivos muy buscados porque tienen muchas vulnerabilidades a la hora de no haber sido muy detallados justamente en el desarrollo. Recientemente una vulnerabilidad que afectó a bastante de estos dispositivos, se la conoce como Ripple 20, bueno, afectó a muchos de estos y digamos, hubo que hacer un cambio en una stack de TCP que era muy utilizado. Además, segundo punto importante, la migración de los workloads a las distintas clouds, básicamente las clouds públicas, donde esto también establece nuevos desafíos a todo lo que es el plantel de IT, sobre cómo aseguro esos servicios que están en clouds y cómo utilizo las aplicaciones en la nube y cómo genero el acceso seguro a ellos y cómo manejo, digamos, la propiedad de los datos que están en la nube y cómo hago el control y la integridad de los mismos, ¿sí? Todos estos tres desafíos, digamos, abren un abanico mayor al que teníamos en los conceptos originarios, digamos, de lo que se llamaba, digamos, la seguridad de perímetro. Eso cambió y hay un cambio también en la concepción de la solución. Nosotros entendemos, ¿no?, que tiene que haber un cambio en el diseño de la solución de seguridad, donde comenzábamos, como les decía, en la definición de un hardware central como un firewall para hacerle una definición de seguridad. Eso ya no es digamos, no es un ordenador justamente de este diseño, sino que tenemos que pensar en una solución desde el punto de vista centralizado en el software y en la protección de mis servicios cloud. Una seguridad pensada ya no en el perímetro, sino mucho más abierta, digamos, sin una frontera definida, ¿sí? Eso sirvió en un principio, hoy ya no sirve. El enforcement, o sea,
una vez que yo detecto la amenaza existente, ¿cómo aplico la política para prevenir esa amenaza? Manualmente ya no va a ser posible. Por la cantidad, esto un poco lo vamos a ver, tenemos que buscar una solución que sea automatizada la respuesta a esa vulnerabilidad. Y luego las configuraciones, la abstracción de las configuraciones. Vamos a decir, digamos, no es que va a dejar de existir la configuración por ejemplo, de IPsec o de una política de firewall, pero tanto la política como la intención de configurar una determinada función va a estar abstraída desde el punto de vista del negocio, o sea, qué es lo que quiero obtener y no la configuración en sí, o sea, va a estar más orientada y manejada por la necesidad del negocio. Voy a, por ejemplo, decir desde A a B, yo necesito una conexión segura, ¿sí?, que es el negocio que me la solicita, y el sistema, ¿sí?, va a aprovisionar una conexión del tipo IPsec por debajo y va a permitir esa conexión a través de todos los dispositivos que esa conexión necesite, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del operador, va a haber una suerte de abstracción, de reducción de complejidad, pero desde el punto de vista de los sistemas van a aplicar lo que este operador necesita. Y luego todo esto sin, necesariamente tienen que ser sistemas abiertos, o sea, integrados con otros productos de red, productos de seguridad o productos, digamos, de aplicaciones corporativas que se utilicen. Esto a través de, obviamente, de APIs abiertas que permitan la integración de las distintas plataformas. Esta es un poco la idea que vamos a ir a desarrollar y no olvidar a esta persona, ¿no? ¿Quién es esta persona? Es nosotros mismos, ¿no? El operador de red, el operador de IT, el que hace todo en la red, que recibe miles de alertas, que la mayoría pueden ser falsos positivos. Entonces, este operador va a necesitar, digamos, una solución que minimice esos falsos positivos, que le genere un grupo de alertas que sean realmente alertas críticas que tengan que ser investigadas y que también el sistema le permita dar una respuesta automatizada a ciertos incidentes y que él tenga además las tareas recurrentes de alguna forma automatizadas, ¿sí? Esto es donde estamos ahora y Juniper, digamos, quiere hacer una propuesta, ¿no? ¿Qué podemos hacer en este contexto que estamos viendo, ¿no? Algunos coincidirán, digamos, con estos puntos de vista, ¿no?, que son las problemáticas que tienen las redes y la seguridad. La respuesta a esto, digamos, es justamente la idea de Connected Security, ¿sí? Y Connected Security tiene justamente tres pilares. Nosotros queremos atacar esos problemas con estos tres pilares. Uno es ver, o sea, ver implica la inspección y el análisis del tráfico. Entonces, generar instrumentos dentro de nuestro portfolio que generen una detección dinámica, recolectar toda la información posible, ¿sí? Y estoy hablando no solo de los logs, digamos, de seguridad, del tráfico en sí, sino el tráfico y las condiciones de red, el contexto de red, con el estatus de los usuarios, poder determinar la satisfacción de los usuarios, generar un gran dataset que nos permita luego ese dataset ser utilizado en nuestro engine de análisis, ¿sí?, con toda la fuerza de la inteligencia artificial. Un poco vamos a hablar de eso en los próximos slides. Vamos a generar una solución automatizada, ¿sí?, donde todas las tareas y los procesos repetitivos puedan automatizarse para hacer más eficiente justamente el uso de los recursos técnicos. El técnico que hablábamos antes, aunque crezca la red, todos sabemos que los recursos técnicos no crecen, ¿sí? Con los datos correlacionados, con las técnicas, digamos, de inteligencia artificial, vamos a poder además responder automáticamente a las amenazas que vamos a detectar. Y vamos a programar esas respuestas, ¿no?, de alguna manera, ¿para qué? Para utilizar justamente todos los puntos de red
¿sí? Como parte del escudo de protección. ¿Sí? Y bueno, proteger justamente es el fin, y proteger desde el punto de vista del negocio, o sea, las operaciones del negocio para optimizar de alguna forma optimizar y respaldar los resultados comerciales de la empresa. ¿Sí? Vamos haciendo un poco más de doble clic y aquí para ver, digamos, de qué me estás hablando, ¿no? De qué tipo de producto. Estamos hablando de soluciones de visibilidad y management de las distintas soluciones para poder justamente detectar soluciones que luego esa detección va a entrar en estos sistemas de threat prevention, ¿sí? Donde voy a poner la inteligencia, voy a poner ahí mis aplicaciones, digamos, para colectar y correlacionar la información, genero con eso políticas dinámicas, ¿sí? Este círculo, digamos, virtuoso, generando políticas dinámicas aplicadas a usuarios, a aplicaciones, a dispositivos, ¿sí? Sobre mis puntos de red, el networking, los dispositivos de networking, estando en la cloud pública o mi cloud privada. Entonces es un entorno multicloud. Y además, enlazándolo con las APIs que me vinculan con distintos vendors, donde Juniper tiene, digamos, integración, como son los productos de Casby o endpoints, ¿sí? Distintos productos de endpoints, ¿sí? Con la idea, digamos, final, como les contaba, digamos, de salvaguardar a los usuarios, a las aplicaciones, a la infraestructura de todas estas amenazas de red, automatizando, digamos, en conjunto con la red y los endpoints, ¿sí? En un entorno que es multicloud. Y todo esto es lo que intentamos cubrir con la solución de Juniper Connected Security, o con sistemas obviamente abiertos y una arquitectura abierta, ¿sí? Para integrarnos con dispositivos de terceros. Vamos a hacer vamos a ir más profundo sobre esto en los próximos slides. Vamos a ir avanzando de a poco. Aquí lo que podemos ver es, digamos, nuestra solución, nuestro portfolio de soluciones, centrado en los firewall de nueva generación, que es la familia SRX, NFX, ahí vamos a ir en más detalles con ellos, tanto los firewalls como los switches forman parte de esta solución, orquestados en la parte superior por nuestros productos de management, como son el Security Director, Policy Enforcer, son la plataforma de management, plataformas de management on-site y cloud, como los Cloud Management que Juniper tiene, y los productos, digamos, que hacen a esto que hablábamos de la inteligencia y la recolección de datos, como ser nuestro Advanced Threat Protection y estos firewall de seguridad y analytics que pueden observar, digamos, y tomar toda la información. Y por debajo, ¿sí? Nuestras alianzas, ¿sí? Como les decía, esta es una solución que intenta ser abierta y interconectada con otros proveedores. Pulse Secure son distintos, NCP son, o Carbon Black, digamos, son endpoints, donde Juniper tiene distintas alianzas. Digamos, no tenemos un producto en ellos, pero digamos, intentamos siempre generar una solución end-to-end con alianzas. CyberCloud o Netscope son nuestros aliados en lo que tiene que ver con las funciones de Casby. Corero, tenemos una gran alianza y una muy buena solución en lo que hace a denegación de servicio. ForScout es una solución para NAC y Nutanix, donde nos integramos con un orquestador eh, de, de workloads, ¿no? De máquinas virtuales, orquestador de data center. ¿Sí? Aquí vamos ahora a lanzar una pregunta, ¿sí? A ver cuán atentos han estado hasta este momento. Vamos a darle unos minutos, me confirman ahí, vamos a dar unos 30 segundos para responder.
Ahí vamos. Estamos esperando unos 30 segundos ahí más o menos y espero que... puedan responder, a ver si más o menos se entendió. Bueno, creo que ya han pasado, que confirman ahí. Bueno, la pregunta que todos han visto de si Juniper Connected Security extiende la seguridad a todos los puntos de conexión a lo largo de la red. Si esto es verdadero o falso. Bueno, obviamente es verdadero para aquellos que estuvieron atentos. Vamos a continuar, ¿no? Ahora, que justamente con respecto a esto, vamos a ver digamos, la pieza fundamental, ¿no? Dentro de la solución de Connected Security, que es justamente nuestro firewall de nueva generación, Next Generation Firewall, la familia SRX. La familia SRX, sí, como les decía, es un firewall. Lo que tiene de interesante es que justamente toda la familia tiene exactamente las mismas funcionalidades. O sea, todos los árboles puedo aplicar exactamente la misma idea. Digamos, ¿qué es lo que yo necesito para determinar cuál voy a utilizar? Es simplemente saber qué throughput necesito, qué performance necesita que el firewall tenga y qué tipo de interfaces necesito tener. Tenemos la familia 300, que es el SRX, digamos, los más chicos, que normalmente son los CPE, alrededor de los 500 megas de firewall, con interfaces normalmente de hasta 1 giga, ¿no? Y el 380, para nombrar alguno, digamos, de lo más bajo a lo más alto, el primer equipo con interfase de 10 gigas, ¿sí? Con un throughput de firewall aproximadamente de 10 gigas justamente. Luego la familia que es el mid-range, ¿sí? Que va desde el SRX 1500 hasta el 4600, con varios puertos de 10 GB en ese rango, hasta el 4600, que es justamente el primer equipo con interfaces de 100 GB. ¿Sí? Y luego la familia más grande, que es el high-end, que son equipos modulares. Estos equipos modulares, digamos, tienen la característica de poder ir creciendo a medida que voy necesitando más performance. Cada placa de servicio de estos grandes firewall me permite obtener aproximadamente 150 GB de throughput. Ahora bien, esa familia, justamente Juniper, es líder en el mercado, tiene la mayor parte del market share actual, es muy vendido en los distintos operadores móviles y en la mayoría de los service providers a nivel mundial, ¿sí? Por esta alta capacidad de manejo. Todas estas funciones, como les digo, también están disponibles en formato virtualizado. Tanto VirtualSRX, que es una máquina virtual para ser desplegada en KVM o en VMware, o en un formato de container, containerizado para Docker, ¿sí? Con prácticamente todas las mismas funciones que un firewall físico, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones que cubre la familia de nueva generación de SRX? Base, digamos, de base con el Junos, con el sistema operativo, tenemos todas las funciones de firewall, NAT, IPsec, routing incluido dentro de Junos hasta funciones como OSPF, BGP, funciones de MPLS, ¿sí? Incluidas dentro de lo que es el Junos básico. Reporting y management, obviamente, dentro de la misma caja a nivel en formato web, ¿no? Acceso web a los mismos, para que podamos poder tener distintos tipos de reporting. También los reporting pueden ser hechos fuera de la caja con los sistemas, digamos, de management que comentamos. Y por sobre esto, digamos, lo que son las funciones licenciadas, tenemos funciones como desde Next Generation Firewall, que es el control y visibilidad de las aplicaciones, e IPS,
como una licencia adicional. Antivirus, web filter, como una segunda categoría, y una tercera categoría son los feeds que genera nuestra plataforma de inteligencia, que se llama SecIntel, a nivel de ubicación y datos de los botnets o Command and Control, ¿no? Servidores de Command and Control. Que eso entrega, digamos, un feed directamente a nuestros SRX para bloquear el acceso a los mismos. Además, esa solución, esa licencia incluye el sandboxing para la detección de malwares que sean de día cero. Vamos a entrar también en estas funciones en un poco más de slide para hablar en profundidad. Lo que tiene que ver con control de aplicaciones, esto hoy entiendo que es bastante conocido, pero bueno, Juniper tiene más de 4.000 tipos de aplicaciones que detecta y puede discriminar en esa función, digamos, de lo que nosotros llamamos App Secure, que es la licencia que permite detectar aplicaciones en base a las firmas de las mismas y poder discriminar entre lo que puede ser un acceso a Gmail o un acceso a Facebook. Aunque utilicen el mismo protocolo, los mismos browsers, yo puedo, digamos, discriminar dentro de eso accesos a Dropbox, a Google Drive y poder, digamos, traquear el uso y el consumo de ancho de banda para cada una de esas aplicaciones en forma discriminada, poder controlar a qué aplicaciones de ellas mismas o las aplicaciones anidadas se pueden acceder y darle una cierta calidad de servicio a las mismas. Entonces puedo priorizar en mi red o digamos, hoy en el acceso a Internet, puedo priorizar 365 sobre acceso a YouTube o aplicar condiciones de ruteo cuando tengo más de un enlace donde puedo discriminar, digamos, mis aplicaciones web importantes de mis aplicaciones web menos importantes y poder dar una mejor respuesta, digamos, a esas aplicaciones. Detectar delay en una de ellas y modificar mi ruta de mi selección de ruta en base justamente al detalle de las aplicaciones. Por otra parte, también está incluido, digamos, no es menor, el poder discriminar y, digamos, enlazar las políticas que aplico en el firewall, ¿sí? Con los distintos usuarios de la red. El Active Directory enlazado con mis políticas de seguridad, sin utilizar hoy por hoy ya ningún tema de direccionamiento IP, sino directamente con el usuario de Windows y su rol dentro de la empresa, como grupos, definir grupos y permisos para grupos de la red. Sí, eso es básicamente la función de Next Generation Firewall, ¿no? Conocida, digamos, que utilizada en general. El servicio, digamos, de SecIntel, ¿sí? Que Juniper tiene como, digamos, como prevención de amenazas avanzadas, permite la generación de un feed, ¿sí? Que va a ser, digamos, una pieza fundamental en el control de la propagación de los distintos malwares, como los ransomware o cualquier tipo de ataque de ese estilo. Permitiendo que nuestros firewalls conozcan la información de los distintos servidores de Command and Control o tengan la información de los hosts a nivel mundial, digamos, de repudiación, los feeds de repudiación o los feeds de hosts infectados, tanto de Juniper como de terceras partes. ¿Sí? Juniper tiene un laboratorio donde, digamos, hace la cura de la información recibida por distintas fuentes. ¿Sí? Juniper Threat Labs es un laboratorio con honeypots a nivel mundial que detectan constantemente, colectan, procesan, analizan, digamos, los distintos movimientos de los hackers o intentos, digamos,
de hacer uso de vulnerabilidades, ¿no?, dentro de estos honeypots para poder de alguna manera entender, comprender cómo es que trabajan los distintos hackers y bueno, hacer medidas contraofensivas. Dentro de lo que es Juniper Threat Lab, somos parte del Cyber Threat Alliance, donde recibimos la información de muchas fuentes y Juniper se encarga de generar, digamos, esta base de datos con la información de los command and control, ¿sí?, y lo que son hosts infectados que están en Internet, ¿sí? Recibimos ahí información de distintas fuentes de repudiación, Juniper mismo es una de ellas, tanto Google, Bitdefender, RCA, Proofpoint, digamos, hay varios que son parte justamente de estas organizaciones que envían esta información y lo que hace nuestro laboratorio es generar un servicio hacia nuestros equipos para prevenir justamente la conexión de cualquier usuario hacia a estos servidores de Command and Control o hosts que ya están infectados. Dentro de este laboratorio justamente se corren las aplicaciones de detección de técnicas de inteligencia artificial, ¿sí? Aquí a este laboratorio se llega, digamos, con toda la información de monitoreo, ¿sí? Vamos a ver un poco cómo la inteligencia artificial está enlazada, digamos, con nuestra solución, ¿no? Estábamos hablando, digamos, de esta cantidad de tráfico de monitoreo. Vamos a hablar un poco de cómo recopilo la información y cómo, digamos, hago justamente este manejo, ¿no? Es en el monitoreo donde voy a lograr obtener la información de lo que está pasando en la red. Y ahí voy a poder aplicarla. Lo que vemos acá es, digamos, las máquinas normalmente pueden clasificar, y el humano, digamos, puede clasificar y detectar en estas fotografías cuál es una cookie, cuál es un chihuahua, ¿no? De hecho, nosotros podemos distinguir un tráfico bueno de una alerta buena de un problema en la red, lo hemos hecho durante muchos años. Pero esto ha cambiado últimamente porque la cantidad de información que tenemos ya es imposible de manejar en forma manual. No hay una forma efectiva y rápida de hacerlo. Entonces, el procesamiento manual es el que no escala. Y aparece lo que se llama la fatiga, digamos, del operador, donde ya no puede distinguir digamos, entre cuál es el tráfico bueno, la alerta que le tengo que prestar atención. Entonces, las mismas técnicas que se utilizan hoy para la detección de imágenes también se pueden usarse para la detección de patrones de tráficos anómalos, ¿sí? La base de la inteligencia artificial, digamos, es simplemente contar con gran cantidad de información, luego aplicar las primitivas de inteligencia artificial y unir eso a desarrollos de data science junto con un asistente virtual, ¿sí? Juniper, digamos, tiene todos esos componentes e intenta ir a un paradigma que se conoce como Self-Driving Network, que es que la red misma digamos, responda automáticamente a la problemática que la misma red de alguna forma detecta y responde en forma automatizada. Un poco para aclarar, digamos, me tomo unos minutos, un slide para decir, digamos, qué es lo que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, ciencia de datos, machine learning, esto se confunde un poco porque tiene mucha resonancia en el mundo, es muy utilizado por marketing y el mundo tecnológico. Pero, digamos, aunque yo de hecho, no soy un experto en inteligencia artificial, la palabra, la idea de inteligencia artificial es una evolución a futuro de actuales técnicas aplicadas. Por ahora la inteligencia la aportamos los humanos, ¿no? Aunque no parezca. Pero sí, lo que hay hoy es un desarrollo muy importante y hay avances en muchas implementaciones en lo que se conoce como machine learning o aprendizaje automático. Entonces, ¿esto cómo se utiliza? YouTube, Netflix, lo habrán visto, le sugieren películas, videos y le sugieren amigos, digamos, como que los conocen más que los propios familiares, ¿no? Estos desarrollos justamente están basados en la experiencia de los usuarios.
experiencia de los usuarios, esos modelos que se aplican a personas, a conocer a las personas, se pueden aplicar para entender cómo son los objetos de red y el tráfico de la red. Cuanto más ejemplos tengo de la red, mejor se va volviendo este modelo. Y en el caso de nuestra red, hay gran cantidad de información que generan los switches, los access points y los mismos routers, firewalls, SRX, que permiten tener, digamos, decisiones cada vez más precisas. Con esto, más lo que es el deep learning. El deep learning es una técnica de aprendizaje por capas, ¿sí? Que permite emplear modelos estadísticos, ¿sí? Para localizar patrones dentro de lo que son justamente los patrones de datos. Esto permite reconocer distintas capas, donde las primeras van a tomar detalles concretos y mientras que las últimas capas van a ser patrones más abstractos. Estos patrones más abstractos a su vez me van a permitir hacer un análisis predictivo de un cierto patrón antes que suceda. ¿Sí? Es una aplicación, justamente, Predictive Analysis o análisis predictivo, es una aplicación de justamente la técnica de Machine Learning, y esto se refiere a una técnica de inteligencia artificial que me permite analizar eventos futuros. O sea, sabiendo, digamos, un comportamiento en particular, yo puedo detectar si ese comportamiento se refiere a un tráfico benigno o a un tráfico maligno, sin que justamente ese tráfico haya producido, digamos, ningún problema en la red. O puedo detectar, digamos, un access point, un switch, que vaya a funcionar mal en el corto plazo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde son las áreas que inteligencia artificial se va a aplicar en IT? Digamos, esto va a producir cambios disruptivos. Muchos de los fabricantes están hablando de esto. Nosotros hoy ya lo estamos aplicando. Vamos a poder detectar anomalías muy fácilmente. Vamos a aprender del tráfico de red, el contexto de las aplicaciones. Puedo dejar de establecer umbrales en forma manual. Puedo detectar tráfico que no corresponde a una aplicación de mi empresa y poder disgregar si si fue originado por un usuario o fue originado por un malware. Si puedo detectar ataques de día cero, por detectar fraudes. Una vez identificados los problemas, puedo generar, pedir que se hagan capturas automatizadas de ese tráfico para hacer un análisis justamente más profundo y tener un diagnóstico certero. ¿Sí? Puedo predecir la reducción de falsos positivos, hacer predicciones sobre la problemática. Juniper tiene hoy varios productos que lo hacen. Marvis es un ejemplo de ellos, que es la plataforma de inteligencia artificial para el manejo de Wi-Fi. ATP, el Advanced Threat Protection, que es lo que vamos a hablar en poco tiempo, en cloud y on-premise hacen uso justamente de estas tecnologías. ¿Sí? Ahí lanzamos una segunda pregunta, a ver si alguno, si quedan todavía despiertos, 30 segundos. 30 segundos para responderla. La pregunta es, de los mecanismos de inteligencia artificial que permiten que las máquinas hacer predicciones de los datos y clasificarlos. ¿Cuáles son de ellos? Es A, Automation, B, Machine Learning o C, Predictive Analysis. Unos segunditos más. Muy bien, espero que hayan podido contestar. La respuesta correcta, digamos, es análisis predictivo. Es justamente la función final, digamos, de lo que es inteligencia artificial. Bien. Entonces, justamente nuestro, digamos, solución para ello es el uso de esta plataforma que es Advanced Threat Protection.
Vamos a hablar un poquito más en detalle de cómo funciona y dónde aplica, digamos, las distintas técnicas. Aquí tenemos, digamos, recuerden que esto es parte de este Thread Labs, ¿no? De este laboratorio a nivel mundial organizado por Juniper con distintos honeypots, donde recibe una base de datos global sobre la detección de distintas amenazas. Entonces, primero, cuando nuestro equipo de firewall, el SRX, detecta un archivo transferido, copia ese archivo justamente a este repositorio y lo compara con la base de datos global. Si en esa base de datos global aparece justamente una detección de malware, esto genera lo que se conoce como un veredicto. Si ese veredicto, digamos, está dentro de los parámetros que seteó el operador para decir que es una amenaza o no, entonces se bloquea directamente la descarga del archivo mencionado. Si el veredicto está por debajo, digamos, de lo seteado, se continúa con distintos análisis, análisis estáticos y análisis dinámicos. Los análisis estáticos normalmente son los patrones o la utilización de antivirus en paralelo para poder analizar en profundidad ese archivo. Y el análisis dinámico ya incluye técnicas más avanzadas de sandboxing. ¿Sí? Esto toma un tiempo, digamos, si un archivo sospechoso es descargado. Primero la búsqueda en este caché, como les decía, y un veredicto rápido se genera hacia el SRX, que el mismo equipo, digamos, genera en forma automatizada el bloqueo o permiso, digamos, de ese archivo para descargar. Si no tengo un veredicto, digamos, de malware y quiero seguir, la función sigue automáticamente avanzando, se realiza un escaneo y luego un análisis estático. Este análisis estático confluye en aquí confluyen varios análisis de contexto, digamos, de información del archivo, de datos sobre el mismo, para poder hacer una inspección un poquito más detallada y ver si realmente estoy ante un malware más o menos desconocido o no. Si hasta aquí el veredicto no es de malware, lo que se hace con ese archivo es introducirlo ejecutarlo, ¿no? Dentro de un ambiente controlado, donde se hace una simulación de una máquina con distintos sistemas operativos para que ese archivo, si es un malware, se muestre como tal. Y ahí se aplican todas las técnicas justamente de inteligencia artificial y aprendizaje para poder detectar el comportamiento del mismo. Obviamente, llegado a ese nivel, como esto tarda un poco de tiempo y es una evolución, se deja que el usuario descargue el archivo, pero se vigila, digamos, quién es el usuario, la dirección IP, la MAC address, para, en el caso de que ese análisis más sobre el sandboxing dé un veredicto de malware, pueda actuar y mandar a cuarentena justamente al usuario que se detectó que descargó el archivo mencionado. Otra tarea de esta función de Advanced Threat Protection es la de detectar el malware a través de la inspección de tráfico encriptado. Hoy la mayoría del tráfico está encriptado, pero la desencripción del mismo y el análisis del tráfico encriptado hace que, digamos, se consuma grandes ciclos de CPU, sean bastante caros y además tengamos algún problema eh, de privacidad, ¿no? Comprometida en el análisis de tráfico encriptado. Muchas veces el acceso hoy a cualquier online, venta de online o banco, obviamente se hace a través de tráfico del tipo HTTPS o TLS o TLS, utilizando, digamos, justamente ese protocolo. Pero, ¿cómo hago para poder evaluar ese tráfico que es encriptado, saber si es un malware y sin encriptarlo? Justamente la técnica que nosotros vamos a aplicar se llama Encrypted Traffic Insight, sí, que permite justamente esto. Un poco piensen que vamos a ver cómo lo hacemos sin desencriptar, ¿no?
la idea es tener visibilidad y saber, digamos, eficientemente si ese tráfico es o no un malware, sin la desencripción, digamos, que conlleva justamente a consumir más ciclos de CPU y además consumir, digamos, meternos dentro de lo que hablábamos de privacidad. Esta confianza me la va a dar justamente los sistemas de inteligencia artificial, que me van a poder predecir, basados en la metadata que yo obtengo de ese tráfico, los certificados que maneja, el tipo de conexión, ¿no? Lo obtengo justamente del handshake de TLS, y cómo es el ritmo de la conexión. El beaconing behavior, digamos, es el comportamiento justamente el comportamiento, como les decía, de ese tráfico, me van a permitir, con la técnica, digamos, de correlacionar toda esta información, detectar con mucha confianza si ese tráfico pertenece o no a un malware. ¿Sí? Con esa información voy a bloquear directamente a quienes son los usuarios o las direcciones, ¿no?, que corresponden a dicho tráfico. ¿Cómo lo voy a hacer eso? ¿Cómo automatizo esa decisión? Bueno, justamente el feed de ATP, de Advanced Threat Protection, se inyecta o en los SRX en forma directa o en una pieza de software que se llama Policy Enforcer. El Policy Enforcer recibe la información y, digamos, traduce la información que recibe de esta gran base de datos que le decía, de Command and Control, o justamente de quiénes son los equipos detectados como infectados, en políticas que se aplican a los firewalls en general, al SRX, políticas que se aplican a los switches, EX, la familia de switches de Juniper, o nuestros access point, como ser la familia MIST, o equipos de terceras partes, a través de conectores, sí, que tienen una integración a nivel de APIs con terceras marcas, como ser Cisco ISE, ForceScout, ¿sí?, o ClearPass. De esta manera, el Policy Enforcer es el encargado de, digamos, traducir esos feeds que recibe, transformarlos en configuraciones y políticas o, digamos, change of authorization en el caso de los switches o en el caso de hablar con los reduce servers, ¿sí? Esto es un poco, digamos, la idea de dónde estoy tomando la información de seguridad y aplicando la seguridad en todos los puntos de la red. Este justamente es la parte más profunda, digamos, de la solución de Connected Security y cómo todas las piezas encajan en la visión. Aquí vemos un paso más para entender, digamos, justamente el poder que tiene Connected Security. Este es un caso un poco más complejo, ¿no?, donde tengo mi data center con una máquina virtual, un workload comprometido, que intenta descargar un malware o que establece una conectividad justamente con un sistema de Command and Control. Cuando el SRX, tanto sea virtualizado como físico, detecta, ¿sí?, justamente esta descarga, es señalizado a través del Policy Enforcer que esa máquina virtual se va a taguear con un tag particular, un tag infected, y digamos, nuestro controller, nuestro SDN controller, que es Contrail Controller, ¿no?, integrado dentro de las distintas soluciones, tanto sea por ejemplo, OpenStack o Kubernetes, hace que ese tag, ¿sí?, sea redireccionado, digamos, a una red de cuarentena, ¿sí? Contrail Controller, digamos, que es el SDN Controller dentro de la solución de orquestación de Data Center, va a lograr rápidamente aislar a la máquina infectada, interactuando justamente con el Policy Enforcer que recibe la información del ATP. Es una solución un poquito más compleja, esto también podemos dejarlo para algunas charlas, digamos,
para ir más en más detalle técnico, sin aburrirlos, no tanto. Bueno, Juniper, digamos, ha recibido una recomendación el año pasado como una excelente elección justamente para las soluciones de data center. No lo digo yo, ¿no? Vean el informe que el año pasado generó NSS Labs, donde nos han dado la categoría de recommended para lo que son los firewall de data centers. ¿Por qué? ¿Qué encontró en NSS Lab? Encontró que Juniper en los últimos años ha hecho una gran inversión en lo que es la seguridad, ¿no? Para ponerse a la vanguardia de la detección de las distintas técnicas, digamos, de malware. Juniper ha recuperado el paso que probablemente algunos años atrás habíamos dejado y está volviendo a ser líder en este segmento. NSS lo reconoció. Vimos que podemos detectar más del 100%, digamos, el 100% justamente de las técnicas de evasión que se pueden aplicar en las tecnologías de seguridad. Encontrar más del 99% de los exploits que se han intentado hacer pasar por los SRX y a una tasa de prácticamente 14 GB en nuestro SRX 5400. Y como les dije, esto se hizo, digamos, para un modelo en particular, pero puede ser extendido para toda la familia porque exactamente utilizan la misma base de información en toda la familia de los equipos. La única diferencia está en la performance que yo quiero obtener. No solo ha sido NSS quien nos ha reconocido, sino también Ixia Labs ha reconocido, digamos, como, digamos, nos ha certificado, digamos, en la detección de malwares para la plataforma de Cloud ATP, ¿sí? Que les contaba que es la plataforma donde se hace toda la correlación de la información de seguridad y se aplican las técnicas de inteligencia artificial en la misma. Muy bien, tienen los links ahí. Vamos a la última pregunta, ya casi terminando, espero que no haya sido demasiado largo. La última pregunta es la función de Encrypted Traffic Analysis, o lo que se conoce como Encrypted Traffic Insight, digamos. ¿Qué mecanismo utiliza para detectar el tráfico malicioso? ¿Sí? Y hay tres opciones. Desencripción y análisis por antivirus, inteligencia artificial sobre el tráfico y el contexto, o forward proxy IPS. ¿Sí? Vamos a darle unos 30 segundos. Así. Grandes premios en el final. Muy bien. Entonces, vamos a unos segunditos más. Creo que ya todos han respondido. Entonces, la función de acá, bueno, Advanced Encrypted Traffic Analysis, el mecanismo que utiliza justamente es inteligencia artificial sobre el tráfico y el contexto para detectar para detectar sin necesidad de desencriptarlo, ¿no? Para poder detectar que es un tráfico malicioso. Muy bien. Un par de puntos claves, digamos, para que se lleven en el final, agradeciendo, por supuesto, la participación de todos. Digamos, acá lo que vemos es digamos, la transformación digital y todo el contexto actual ha dado paso a que las redes sean cada vez más complejas, ¿no? Y la seguridad debe ser parte de toda la red y no una ocurrencia puntual, digamos, y aparte no una cosa que se agrega al final. Sí, tenemos que pensar la seguridad como parte, digamos, de la solución.
Juniper Connected Security, vuelvo a decirles, extiende la seguridad a todos los puntos de conexión, como lo vimos, digamos, en la solución. Lo que permite aprovechar justamente es la fuerza de Juniper y la solución de switches, firewalls y APs, junto con la integración de seguridad, ¿sí? Tenemos, digamos, distintas extensiones para terceros, ¿sí? Para poder integrar a terceros, ¿no? Y a las distintas tecnologías de seguridad que se necesitan y que permiten crear, digamos, una red consistente contra todas las amenazas que tenemos hoy. Bueno, sin más, vuelvo a agradecerles y vamos a ir a la parte final, digamos, de las consultas que hayan quedado. ¿Sí? Me van diciendo. Sí. Muchas gracias, Javier. Ahí te ¿Tienen alguna dejo el pregunta? pase, cómo no. Sí, sí. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No sé si a alguien le queda alguna pregunta. Hemos estado respondiendo a través del chat. No sé si queda una por allí. Déjeme ver si queda una por allí al pendiente. Creo que Sofía me ha estado ayudando acá respondiendo acerca de algunas preguntas. Una de ellas, no sé si la viste, Javier, pero nos preguntaron, Thor también puedes, nos preguntaron, un segundo, si hay posibilidad de poder comprar equipos demo y cuáles serán las políticas para adquirirlos. En este caso allí le contesté a Juan, eh, hoy en día estamos ya haciendo gestiones con la marca para poder traernos algunos equipos por NFR como demo, así que si hay posibilidades lo podemos ver obviamente detalladamente, como les comenté a través del chat. También había otra preguntita por allí técnica, si este equipo también puede bloquear el tráfico de navegador Tor, que fue una de las Sí, que por nos supuesto. hicieron. Sí, 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 y no solo eso, digamos, el tema de Tor es, bueno, es bastante recurrente en todo lo que es seguridad. Digamos, no solo podemos, digamos, podemos bloquearlo a nivel de lo que son firmas, pero lo más interesante es que se puede bloquear y detectar a través del uso justamente de esta tecnología de Encrypted Traffic Analysis. Obviamente Tor es encriptado, pero por la característica del tráfico, nuestro engine justamente de inteligencia artificial permite detectar el uso de estos, digamos, VPN clients o sí. acceso a estos clientes a estos servidores de Tor, ¿no? De encripción. Perfecto, Eh, perfecto. Entiendo. Buenísimo, Javier. Creo que las demás están respondidas. De todas maneras, también nos colocaron acá si se puede descargar un SRX virtualizando para un trial con Trial. con funcionalidades avanzadas de seguridad. Sí, por supuesto. Mira, en la página están disponibles los distintos links, pero si se ponen en contacto con cualquiera de los que estamos aquí en el panel, mismo vos con Orangel, te pueden enviar ahí la información y yo después te envío un link y Por le supuesto. podemos generar algunas licencias también si quieren probar todo lo que hablamos. Hay licencias disponibles, hay trial de SRX en la página pública que pueden descargarlos y eh, a posterior podemos generar alguna licencia adicional para probar estas funciones avanzadas, ¿no? Sí, claro, excelente. Creo que hasta ahora no queda como nada al pendiente. De todas maneras, obviamente agradecido por su asistencia. Estamos bastante contentos de poder tenerlos acá y poder llenarnos de esta valiosa información. No sé si queda algo pendiente, Javier. Creo que de las preguntas estamos ok. Bueno, no, de mi Acá, parte no, agradecerte a vos, agradecer a Pamela, sí, también gracias. a Sofi, que nos dio esta ayuda para responder todas las preguntas. Y no, nada más. Eh, espero, bueno, vernos pronto y volver a hacer alguno de estos seminarios. Cualquier cosa que quieran profundizar, ya saben. Por supuesto. De igual Conten- forma que va la orden ante cualquier duda, no hay ningún problema en que se puedan contactar con nosotros. Así que gracias y que tengan un buen día. Muchas Muchas gracias. gracias. Tal vez.